Gustaría saber cómo le fue a Enver ayer con sus lentejas al desayuno. ¿Hizo buen negocio? Está bueno. Yo no me le apunto a esa. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos para el día de hoy el capítulo 26, el capítulo 26 de Génesis. Este es un capítulo, pues, interesante como todos. Curiosamente, es el capítulo que más se menciona a Isaac. Parece que el libro de Génesis y todo lo que hemos leído anteriormente, pues Abraham es el que forma parte, pues, central hasta este momento del libro de Génesis. Se habla poco de Isaac, sin embargo sabemos que cumple fue el cumplimiento de una promesa esperada siempre por Sara y por Abraham, y que por fin le llegó. Empieza el capítulo 26 con lo siguiente. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham y vos, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Como sabemos, ya Abraham había muerto y había que restablecer el pacto, como nosotros ya sabemos. Si muere uno de los dos, pues el pacto ya queda sin ninguna función. Entonces había que restablecer ese pacto. Y Dios pues lo restablece con el hijo de Abraham, lo restablece con Isaac, y vuelve y le ratifica las tres condiciones especiales que tiene un pacto. Le dice: a ti te daré todas estas tierras, primero. Segundo, multiplicaré tu descendencia como las arenas del mar. Y tercero, te bendeciré. En tus simientes serán benditas todas las naciones. Dice: le voy a confirmar ese pacto contigo, así como lo hice con tu padre, que fue obediente en todo. Eso es lo más importante allí. Que para que ese pacto se mantenga, tenemos nosotros que ser obedientes en todo. Exponía Enver el tema de lo que eran las bendiciones terrenales. ¿Sí? Aquí vemos cómo este pacto está basado en bendiciones terrenales. Para ellos no había ningún tipo de pacto con bendición espiritual, como más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Es un pacto totalmente terrenal. Interesante que Abraham había cumplido todo lo que Dios le había mandado, y aún la ley mosaica no estaba establecida. Simplemente creyó y obedeció y fue fiel en ese tipo de promesas. Luego viene hambre. Segunda oportunidad que dice aquí en la misma Biblia que aparece hambre en la tierra, y entonces Dios le dice se le aparece a Isaac y le dice: no vayas a Egipto. Ya sabía que en Egipto había sucedido una situación complicada con su padre Abraham. Y bueno, él obedece. Es interesante ver cómo el pecado tiene una manera muy particular de trascender por generaciones, como de una manera natural. Porque a nadie le gusta hablar de pecado. Yo no me imagino en casa de Abraham estar hablando todo el tiempo de que, cónchale, mire lo que hicimos, desobedecimos a Dios, y mire, me puse de acuerdo con Sara, y
y pasó esto y esto y esto. Ese tipo de temas no se manejan mucho, si no se manejan hoy en día, ni uno está tan pendiente de estar manejando y lamiéndose las llagas. Pues yo me imagino que en casa de Abraham no fue nada diferente. No se estaba hablando todo el tiempo de un pecado. El pecado tiene una manera muy especial de trascender, como natural, como algo sencillo. Y él aquí pues repite el pecado de su padre, miente, llega allí a tierra de Gerar y dice que su esposa es su hermana, que Rebeca es su hermana. ¿Por qué? Porque la condición de Rebeca era una mujer también muy hermosa, pero a diferencia de su padre, Isaac peca al 100%, porque sabemos que Abraham usó una media verdad para poder disimular lo que estaba diciendo, ya que Sara era su hermana media, ¿no? Era esposa, era la hija de su padre, más no de su madre. Entonces era una media verdad allí camuflada, pero en el caso de Isaac sí fue completo. Es mi hermana, es mi hermana. Aquí a partir del versículo 6, Abimelech se da cuenta de lo que está pasando y ve a Isaac acariciando a Rebeca. La ve acariciando. Y entonces, ¿qué pasa allí? Inmediatamente llama a, a Isaac y le dice en el versículo 6. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por esa causa. Dice, pero ¿cómo nos haces tú esto? Ella es tu esposa. ¿Por qué no mentiste? Bueno, porque me dio miedo, tuve miedo. A veces nosotros seguimos anticipándonos como a querer ayudar a Dios. Si Dios ha prometido, pues Él cumple y siempre cumplirá. Pero aquí, tremenda mentira, tremenda mentira. Dice, ¿cómo haces tú eso? Cualquier hombre pudo haber tomado a tu esposa y traes tremendo pecado a nuestras tierras. Y este rey filisteo se indigna, pero respeta muchísimo a Isaac. Le respeta y lo trató con respeto y lo llama a orden. Le dice, ¿cómo haces esto? Entonces, saca un edicto diciendo, el que toque a Isaac y el que toque a Rebeca, inmediatamente morirá. Imagínate tú eso. De cierta manera, Abimelech respetaba a Isaac, respetaba a Isaac. Y Dios empieza a cumplir la promesa, ya que Isaac le obedeció y no fue a Egipto. Dios empieza a bendecirle y a prosperarle de una manera impresionante. Dice la palabra que al 100 por 1. Imagínate uno tener algo, una unidad y multiplicarse por 100 veces, pues la prosperidad es inmensa. Fue bendecido grandemente y el rey de los filisteos se da cuenta de esas bendiciones que Dios le está dando y la prosperidad que le está dando a este hombre tan impresionante. Y Isaac empieza a restablecer todos estos pozos de agua que su padre había construido en tiempos atrás. Y se va dando cuenta que los pozos que tenía el padre, que había hecho, los filisteos, los campesinos los habían llenado de tierra. Y cada vez que Isaac volvía otra vez a los pozos que su padre eh, había acabado, los filisteos venían y los llenaban de tierra. Empezó un problema allí muy serio. Y entonces el rey Abimel le dije, mire, esto se está complicando, la vida entre nosotros está complicando, tú has prosperado muchísimo, eres más poderoso que nosotros, tienes mucho más poder, riqueza que nosotros, es mejor que te vayas para que tengamos una vida en paz. Y entonces Isaac se va de la zona, se va para sus tierras y sigue él progresando y recuperando los pozos que su padre había acabado. Y nuevamente vienen los campesinos y a taparlos y a sellarlos y nuevamente lo hace, vuelve y se lo sellan hasta que por fin encuentra un pozo que no le sellaron y empieza
anotar las bendiciones de Dios, que dije, de aquí para adelante la prosperidad será muy grande para nosotros. Esta sí va a ser nuestra agua propia. Pero vemos allí como la paciencia es una de las características interesantes aquí de Isaac. Parece que hubiese muy poco que recuperar de las cosas que él hace, pero la paciencia es muy importante aquí. Yo no me imagino en esta situación en manos de David. O sea, que estos problemas que empezaron aquí con estos pozos se fueron trascendiendo mucho más adelante y se complican más en los tiempos de David, donde los filisteos de verdad ya no soportaron más al pueblo de Dios y empezaron grandes problemas. Pero Isaac demostró una paciencia impresionante. ¿Sabe qué es que le destruyan a uno el trabajo y que el trabajo de su padre sea también mancillado de esa manera? Eso para cualquiera de nosotros puede ser un tema bien delicado. No, él tuvo mucha paciencia. A veces no encontramos muchas explicaciones en las cosas de Dios, pero dice el apóstol Pablo, dice en Romanos 15, en el versículo 4, dice, tales cosas escribieron como hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Paciencia. Allí empieza él a prosperar de una manera impresionante, enriquecerse. Vemos cómo el agua forma parte vital de esta vida, como para nosotros. Empezar una nueva vida. El agua apaga el fuego, el agua calma la sed, pero el agua también purifica. Y de esta manera empezaba como a verse de una manera diferente y a Dios presentarnos una manera diferente de cómo las cosas iban a surgir nuevamente. Dios nos hace unas promesas hoy en día y quiere un pacto con nosotros muy semejante al que hizo con ellos. Nos ofrece unas bendiciones espirituales muy grandes, pero tenemos que cumplir el pacto y el pacto es el mismo que le pidió a sus antepasados, obediencia y fidelidad. Es lo mismo que nos está pidiendo a nosotros para este pacto espiritual que nosotros hemos aceptado. Obediencia y fidelidad. Mantenernos en ese tipo de pacto es fundamental para la prosperidad. Mira cuánto prosperó este hombre. Prosperó al 100 por 1. Simplemente obediencia y fidelidad. Cumplir el pacto. Nosotros también hemos sellado un pacto con nuestro Padre Celestial. Las bendiciones son mucho más grandes que terrenales. Mucho más grandes que terrenales. Las bendiciones terrenales son muy importantes y están a nuestra mano para el disfrute nuestro, para nuestra comodidad, nuestro deleite, pero no para perdernos en ellas. Las bendiciones espirituales sí son eternas y las condiciones son muy sencillas. Obediencia, obediencia y más obediencia. Respeto, fidelidad. Eso es fundamental para nosotros para tener una vida verdaderamente entregada a Dios. Hablábamos de que era un hombre muy pacífico. Por supuesto que sí. Y lo visita el rey de los filisteos, lo visita Abimelech. Vemos en el versículo 26 cómo él lo visita y él se asusta y se sorprende. Bueno, pero ¿qué hacen ustedes aquí? Ustedes me sacaron de sus tierras, ¿por qué vienen acá? Por algo muy sencillo. Era un hombre bendecido, era un hombre que Dios lo acompañó siempre. ¿Quién no va a querer estar al pie de un hombre próspero? Ellos vieron en él la prosperidad, la abundancia y dice, él sí está verdaderamente bendecido. Vamos a hacer las paces con él, vamos a tener tranquilidad, vamos a darle a nuestras naciones tranquilidad. Yo creo que cualquiera de nosotros, viendo un hombre íntegro, que Dios le bendice, que prospere, para nosotros sería muy bueno sumarnos a esa causa, sumarnos a esa bendición que tiene ese hombre, saber por qué es tan próspero, de dónde proviene su prosperidad, de dónde proviene la tranquilidad, la felicidad.
de que un verdadero cristiano debe mantener siempre simplemente porque es libre, porque es un hombre de Dios, porque es un hombre que es bendecido por Dios y que con lo poco o mucho que tiene, le es fiel y es feliz. Y entonces va allí, lo visita y le dice, bueno, y entonces cenaron, hicieron un pacto de paz, simplemente porque la prosperidad pues estaba en él, que era tan importante. Recordando lo que decíamos ayer y lo que Ember hablaba ayer, de que lo que representaba Isaac, que representaba la espiritualidad, y Jacob representaba la espiritualidad. Igualmente, Ismael representaba lo que era la carnalidad. Y vemos aquí cómo termina este capítulo con Esaú, que representa eso, la carnalidad, que le trae tristeza a la familia porque busca eh, mujeres que no eran las aceptadas por Dios ni por su padre. Así como su padre Abraham le pidió a su sirviente que le buscara una mujer para su hijo dentro de la de su pueblo, para no contaminarse. Vemos cómo Esaú hace totalmente lo contrario y trae indignación y tristeza a la familia. Eso mismo pasa en nuestras vidas. Quizás cuando nuestros hijos no hacen las cosas correctas o cuando nosotros quizás como padres no hemos dado las instrucciones reales y precisas con amor y con fidelidad a nuestros hijos y suceden estas cosas, pues por supuesto que hará tristeza a nuestras familias. A veces los hijos resolverán sus asuntos, quizás son mayores, quizás ya toman sus propias decisiones, pero si nosotros no estamos de acuerdo con esas decisiones de ellos, pues por supuesto que va a traer mucha tristeza y amargura a nuestra vida. Que construyamos nuevamente nosotros esa parte, tratar y luchar para que nuestros hijos conserven la fidelidad y la fe ante nuestro Padre para que tengamos también en nuestras vidas y en nuestras familias eh, una felicidad completa. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, queremos darte infinita gracia por tu palabra, por las grandes enseñanzas que nos traes, porque, por ejemplo, están escritas todas estas cosas para que nosotros hagamos las cosas bien, para que seamos fieles a ti, así como Isaac, que con tanta paciencia trabajaba y labraba la tierra y a pesar de la persecución de filisteos y de que le buscaban siempre quitar y sellar esos pozos donde necesitaba esa agua para su vida, para la vida del campo, para su propio bienestar. Siempre actuó con paciencia y lo que hacía era cavar un nuevo pozo. Así debemos ser nosotros, Padre Santo, cada que nos ocurren cosas y dificultades en nuestras vidas. No regresar atrás, no pedir explicaciones, no reprochar, no hacer la guerra, sino cambiar de sitio, Padre Santo, hacer una nueva ruta, hacer un nuevo pozo, Padre Santo, hasta que encontremos verdaderamente la bendición que tú tienes para nosotros. Y eso se dará, Padre Santo, en ese camino que nosotros tenemos que recorrer, pero de fe y de fidelidad. Te pido, Padre Santo, para que todos mis hermanos mantengamos ese camino de fe y fidelidad, para que siempre nuestros pozos tengan mucha agua, Padre amado. Te damos la gracia a Dios, gracias por esta semana, gracias por las enseñanzas de esta semana y pidiéndote mucho que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en este momento escuchando. Y es a través de nuestro Señor Jesús que te oramos y te damos las gracias. Amén.